hemos estado hablando, nuestro hermano José Catoni y yo, acerca del diseño del sermón narrativo. ¿Cómo es eso de las predicaciones narrativas? Y si usted quiere escuchar algunas, déjeme darle esta recomendación. Puede buscar en su computadora www.drpablojimenez.com, doctor como DR, drpablojimenez.com, y allí hay varios sermones. Vaya a la parte que dice sermones y hay toda una parte que dice sermones narrativos. En particular les recomendamos uno que se llama Dame de beber. Y es un sermón narrativo en primera persona donde nuestra hermana Rocío del Alba Cardona predica este texto como si ella fuera la mujer samaritana. Así que es interesante, es bien interesante este texto sobre Juan 4. De todos modos, esperamos que el programa le esté siendo de edificación a usted y que usted esté aprendiendo algo acerca de la palabra del Señor y sobre cómo proclamar la misma. Nuestro hermano José Catoni nos acompaña y tiene preguntas para nosotros. Sí, pastor. Dado el caso de que estamos en un tema tan interesante, que no solamente es la predicación narrativa, hay diferentes tipos de predicaciones. ¿Cómo podemos interpretar entonces las historias bíblicas a la luz de como cuando vamos a desarrollar un mensaje o una predicación narrativa? Bueno, lo más importante, el primer paso es que usted identifique que un texto bíblico es un texto narrativo. Uh-huh. Usted se tiene que dar cuenta que ese es un texto narrativo. Y las historias tienen unas estructuras bastante claras. Por ejemplo, todos ustedes recuerdan cuando usted era un niñito, o si usted ha tenido el privilegio de tener hijos, hijas, nietos o nietas, de leer un cuento. ¿Cuál es la estructura del cuento corto? Primero hay un marco escénico. Había una vez, y entonces le va diciendo quiénes son los personajes básicos. Después que usted presente ese marco escénico, usted tiene que comienza una trama. Comienza la acción, y la acción siempre está motivada por un problema, por una discrepancia, por un conflicto. Si no hay un dilema, un conflicto, una discrepancia, no hay historia. Si la historia dice, había una vez un rey que estuvo casado con una reina muy hermosa y fueron muy felices, no hay historia. Ahora, si usted va con esa misma estructura y dice, pero un día la esposa del rey murió. Bueno, entonces ahí se empieza a hilar una trama. Se empieza a desarrollar una historia a partir de ese momento donde surge el problema. Cómo el rey va a lidiar con la viudez, con los hijos o hijas que tenía con su reina, y entonces cómo va a enfrentar la vida. Así que ya le hablé de dos partes. La primera es el marco escénico, la segunda es la trama, la tercera es el punto culminante. La historia causa tensión, y esa tensión narrativa llega a un momento alto, llega a un punto alto, donde esto o se resuelve o se revienta. Y después de ese punto culminante o clímax, usted tiene un desenlace, donde hay una solución del problema. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, cuando lea una historia bíblica, es identificar estos 4 puntos. Ahora, hay algunas historias que son un poquito más complejas. La parábola de el buen samaritano tiene más o menos esta estructura. Pero usted ve que en la trama no pasa un hombre, pasan 3. Así que los primeros 2 forman parte de la trama. El encuentro con el tercer hombre, que es el samaritano, viene a ser el punto culminante. Cuando vamos a una parábola como la del hijo pródigo, ese es un texto un poquito más complejo, porque usted tiene el marco escénico. Después de el marco escénico, usted entonces tiene la trama, y después de la trama tiene el punto culminante cuando llega el hijo, pero después tiene un anticlímax. Correcto, sí. Y es que el hermano mayor no recibe bien a su hermano. Uh-huh. Y de hecho, esa es una historia interesantísima, donde vemos un montón de disfunciones. O sea,
todo el mundo se va de fiesta y el único que se queda en el campo es el hermano mayor. Y a nadie se le ocurre decirle, mira, tu hermano llegó. Y cuando él regresa después del día de trabajo, encuentra que él era el único que estaba trabajando, pues todo el mundo estaba de fiesta. Y está tan herido que le dice a su papá, tu hijo, no le dice mi hermano, refiriéndose al que acaba de llegar. Entonces, ahí nosotros vemos otra estructura, pero por lo regular, la estructura de marco escénico, trama, punto culminante y desenlace es la estructura básica de todas las historias bíblicas. Las parábolas también varían, porque en la parábola el punto culminante es el desenlace. El final es sorpresivo. Entonces, en vez de usted tener 4 partes, tiene 3. Tiene marco escénico, trama y un desenlace sorpresivo que deja a la gente asombrada. Una vez usted hace eso, es importante que usted identifique los personajes. Por ejemplo, si usted está trabajando con historias del Antiguo Testamento, hay que hacer una diferencia entre los que son los héroes y los antagonistas. Uh-huh. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el ayudante del héroe? ¿Quién es el antagonista o el que se opone al héroe? ¿Y quiénes son los ayudantes del antagonista? Entonces, ya usted va identificando eso. Otra cosita más. A veces, en algunas historias hay un objeto que es el objeto que se busca o es un objeto que posibilita algo. Y ese objeto se convierte casi en un personaje. Un facilitador. Exacto, pero por ejemplo, si te vas allá al libro de los jueces, hay un momento donde el arca del pacto es robada por los filisteos. Entonces la ponen en un lugar y ese lugar se destruye. Y la ponen en otro lugar y ese otro lugar se destruye. Y la ponen en otro sitio y alguien la toca y se muere. Y llega un momento que los filisteos la devuelven y dicen, no, espérate. Esa caja nos va a matar a todos. Entonces ya se personifica el arca. Y tenemos también otros textos que nos hablan, por ejemplo, de la mula de Balaam que habló. O en la misma historia de la creación, tenemos algo bien interesante, donde se acerca una serpiente caminando erecta en 2 patas y hablando. Y para nosotros los hombres ese texto nos parece inverosímil, pero yo me imagino que aquí la hermana Laura y las otras mujeres han encontrado muchas serpientes que caminan en 2 patas y hablan bonito. En ese sentido, usted tiene que identificar los personajes. ¿Cuáles son los personajes principales? Los personajes secundarios. Y hay unos personajes que son sombras o tipos. Por ejemplo, hay personajes que nada más se le llama el fariseo. No tiene nombre, no tiene personificación. El tipo representa a toda una clase. O había un saduceo, se acercó un escriba. Ese señor no se nos dice el nombre. No se nos dice el nombre. Entonces, es importante identificar el tiempo narrativo. Esta historia se está narrando ahora, se está narrando desde el pasado. Es una historia futura. La voz narrativa, por ejemplo, ¿la historia está en primera persona o está en tercera persona? O sea, ¿se narra desde el yo y nosotros o se narra desde el él y ellos? Es interesante que el libro de los Hechos de los Apóstoles llega a un momento donde después de haber estado por varios y varios capítulos hablando en tercera persona, dice, y llegamos a tal sitio. Y se cambia la narrativa a primera persona. Así que todos estos puntos es importante identificarlos. Y después que usted los identifique, también es importante el usted entender cómo va a hacer el sermón. Y hay varias maneras de hacer esto. Por ejemplo, se hace historia y contextualización. A veces se narra una historia, se va explicando. Se narra una historia, se va explicando. A veces se narra toda la historia, después se explica. A veces se habla de algo y la historia viene al final para
interpretar eso que usted ha estado hablando. O sea que hay varias maneras de uno confeccionar el sermón narrativo. Pero, ¿por qué, José? ¿Por qué no nos lees una historia bíblica para nosotros ir haciendo este ejercicio con nuestros buenos hermanos y sobre todo con las mujeres que confían, que están escuchando este programa? Correcto. Por ejemplo, estamos buscando en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, los versos del 9 al 14, que dice de la siguiente manera. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, qué interesante, dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Vemos claramente entonces el marco escénico. Jesús llega a una sinagoga y dice una sinagoga de ellos. Es de fariseos, no es una sinagoga dominada por el grupo de Jesús. Correcto. Entonces, hay un hombre que tiene una mano seca. Ahí ya empieza la trama. Porque al él tener una mano seca está enfermo, pero también es considerado maldito. Ha cometido algún pecado para eso. Está bajo maldición. Tiene mancha en términos religiosos y sociales. Entonces, inmediatamente, los antagonistas de Jesús, que están allí, son los dueños de la sinagoga, le preguntan a quemarropa, ¿lo vas a sanar el día sábado? ¿Es lícito hacer eso? Entonces Jesús le responde y le dice, bueno, ¿cuál es de ustedes si tiene un animalito en la finca y se le cae un hoyo en día sábado no le salva la vida? Entonces díganme ustedes si es lícito yo bendecir a este hombre en el día de reposo. Y entonces le ordena al hombre que extienda su mano y tan pronto él obedece en fe, recibe el milagro. Ese es el punto culminante. Y entonces tenemos el desenlace que dice que salieron los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo. O sea, que los fariseos, en vez de recibir con amor lo que Dios ha hecho, lo que hacen es que se unen y de manera recalcitrante entienden que tienen que hacerle daño a Jesús. O sea, que vemos claramente cómo estas historias tienen tanto poder y nos ayudan a entender la vida hoy. Sí, pastor, y para ir cerrando, me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Puede identificar alguna estrategia para preparar sermones narrativos? Miren, si usted va a nuestra página, drpablojimenez.com, va a encontrar varias informaciones en la parte de teoría homilética y puede encontrar también algunas copias de artículos que hemos escrito sobre este punto. Pero mire, rapidito, apréndase bien la historia. Es un error tremendo cuando usted empieza a predicar una historia bíblica y se le olvida a mitad. Y es importante que a veces hasta usted memorice partes de esa historia. Como le dije, identifique los personajes y sepa cuáles son personajes principales, secundarios, sombras o tipos. Estudie el contexto histórico. Mientras más usted conozca del contexto histórico de los textos bíblicos, más fácil es usted predicar el sermón narrativo. El contexto literario hay que estudiarlo, o sea, estudie lo que ocurre antes de su historia y lo que ocurre después, porque si no puede cometer el error que han cometido algunos de nuestros estudiantes de afirmar que cosas que ocurrieron no ocurrieron y cosas que no pasaron sí pasaron, o confundir el tiempo, que eso es uno de los errores más grandes. No añada detalles a la historia, no los añada, por favor. Y, por favor, tampoco elimine detalles. Las historias bíblicas son bien cortas y por lo regular cuando tienen detalles, esos detalles son bien importantes. Finalmente, evite los anacronismos. No cometa el error de decir que algo que no existía en ese tiempo fue utilizado. Y esos son algunos de los consejos. Puede encontrar mucho más en nuestra página, drpablojimenez.com. Que Dios le bendiga hoy y siempre.